Gracias, ¿eh? Me ha encantado. No me cabía la peluca de Frozen con todo el tocado este. Del otoño de la vida. Antes no he hecho la rima de otoño. Del otoño de la vida pasamos al invierno. Inviernos cada vez más cálidos. Y en contraste fenómenos extremos como grandes nevadas. ¿Lo vemos? ¿Está ahí? Y sin embargo parece que no reaccionamos. En plan, tranqui, que no pasa nada. Lo que nos cuenta la ciencia y nos traslada el periodismo sobre el cambio climático y sus consecuencias no puede ser más desesperanzador. Si no tomamos medidas ya, y este mensaje lo hemos oído ya bastante, tendrá consecuencias demoledoras, ya las está teniendo. Sin embargo, lo escuchamos con indiferencia, como si no fuera con nosotros, como las ranas en el cazo, ¿no? Que cuando el agua está fría se va calentando, que no se nota nada. ¿Por qué? ¿Por qué actuamos así? Entender cómo funciona el cerebro puede ayudar a comprender nuestra reacción, o más bien, nuestra ausencia de reacción. Ella es periodista científica, ha escrito en muy interesante El País, Heraldo de Aragón, Agencia SING, y su trabajo ha sido reconocido con premios como el Prisma de la Casa de la Ciencia, el Boehringer al Periodismo en Medicina o el premio Accenture, entre otros. Desde hace 2 años es redactora jefa en The Conversation, aquí en España. Ella es Elena Sanz y su charla se titula Tranqui, que no pasa nada. No funciona. Da igual. Espérate, dame que no salió la tele. Pues me para atrás. Vuélvemelo para atrás. A ver, venga, voy a hacer yo de televisión, si os parece, ¿vale? Y entonces la televisión estaría algo así como diciendo, Dios mío, la catástrofe que hay en el mundo. En Canadá se está inundando todo, en el Ártico se derriten los glaciares y tal. Y entonces yo llegaría, ¿vale? Y haría un pase así, tal que así. Y os diría, aquí empieza mi charla, ¿vale? Ostras, ¿qué matraca a estos tíos? Decidme que no. Son súper pesados. Todo el día que si el cambio climático, que el calentamiento, por mucho que diga Rocío, que no, que son muy pesados. No sé, a ver, pensadlo. Tenemos memoria de pez en realidad, porque ¿cuántas olas de calor ha habido en nuestra historia? Preguntadle a vuestros abuelos. ¿Siempre ha hecho calor o no? Reconocedlo. Y luego está esto de, pues no sé, de intentar ver que la culpa la tenemos nosotros. ¿Y cuando se extinguieron los dinosaurios estábamos aquí también o qué? No nos van a echar la culpa de eso también, ¿no? Que no, hombre, que es cíclico. Pensadlo, es cíclico. Pues tenemos glaciaciones e interglaciaciones, ya lo han estudiado los científicos. Siempre ha habido periodos de más calor, de menos calor. Estaremos en uno de esos y ya, pues con perspectiva, más adelante lo veremos. Pero bueno, lo que está claro, y ahí me daréis la razón, aunque ahora que Rocío Benavente no nos escucha, que algo detrás de esto hay. O sea, nos quieren meter miedo en el cuerpo por alguna razón oculta, ¿no? Pero bueno, yo lo que digo es que, mira, a vivir que son 2 días, porque además, con toda la crisis que tenemos encima, no sé, yo no voy a andar pensando en que si me ahorro ahora para un vehículo eléctrico o compro productos eco, que eco significa caro, ¿vale? Quien haya pensado que es ecológico, no. Significa caro y es pues con la etiquetita esta de moda que te lo intentan vender todo más caro y punto. A vivir que son 2 días y yo, mi charla ya, si os parece, por mí ya está, ¿no? Venga, hasta luego. Bueno, vale, esta no soy yo, evidentemente no soy la negacionista que Rocío habría querido ser. Está claro que no soy, pero lo escucho demasiadas veces. O sea, en más o menos niveles, sobre todo sabiendo que hablan conmigo, ¿no? Y que no les voy a hacer mucho caso, pero bueno, de refilón escucho muchas veces este tipo de conversaciones y este tipo de argumentos. El cambio climático está ocurriendo, es una realidad. Y además hay un consenso científico, como decía Rocío, de un 97% más o menos de los científicos. Es innegable, tiene consecuencias potenciales devastadoras. De hecho, hace 7 años el World Economic Forum lo identificó como el mayor riesgo para la humanidad. Como decía Rocío, no para la Tierra, no para el planeta, para la humanidad, para nosotros, ¿vale? Ahí el lado nuestro egoísta, nosotros, importante. El cambio climático es claramente antropogénico, es otra cosa en la que hay consenso.
sí somos responsables. No extinguimos nosotros a los dinosaurios, pero lo que está pasando ahora sí lo estamos causando nosotros. Yo, lo que me sorprendo, y no solo yo, todos los investigadores están un poco anonadados con la paradoja de que ante titulares como estos, reales, que sacó Independent en español, ¿no? Cambio climático, el mundo tiene solo 10 años para evitar una catástrofe, no nos muramos de miedo pensando algo así. De hecho, es curioso porque estamos en la paradoja de que en el momento en que más negro tenemos el futuro, por así decirlo, en que peor pintan las cosas, en que hay una perspectiva de cómo va a evolucionar en los próximos años el medio ambiente, la tierra, la salud, pues nosotros estamos ahí un poco como que no va con nosotros. No sé si indiferente, bueno, pues sí, es una cosa que nos resbala. ¿Por qué? Esa es la gran paradoja. ¿Por qué pasa esto? Los científicos se lo están preguntando. Justo preparándome la charla, releí algunos papers muy interesantes que hay sobre el tema, ¿no? Intentar entender también cómo nos ha ayudado la COVID a afrontar el negacionismo que tenemos ante muchas cosas, puede ayudarnos a entender qué pasa. Y yo tengo un defecto, y es que la gente a veces mira el horóscopo para entender las cosas. Yo miro a la neurociencia, perdonadme, es mi defecto, y el por qué lo he encontrado, la respuesta en la neurociencia, sin duda. Nuestro cerebro, de alguna manera, está, digamos, diseñado para que pensemos en lo que va a pasar a corto plazo, más o menos, ¿no? Y, sin embargo, aquí lo que estamos buscando cuando intentamos contarle a la gente, oye, que el medio ambiente va mal, que tiene que ver con nosotros y que tenemos que hacer algo, estamos intentando unir a la humanidad pues, en un proyecto común, a largo plazo relativamente, aunque sus consecuencias, como han dicho ya mis compañeras antes, ya se están viendo, pero el proyecto es a largo plazo y, además, no es muy agradable. O sea, va a implicar renuncias, va a implicar sacrificios y, lo que os decía, nuestro cerebro no está pensado para eso. Muchos años de evolución están pensados para que busquemos lo que nos hace sentir bien, porque lo que nos hace sentir bien hay que volver a repetirlo para volver a sentirnos bien, ¿vale? Básicamente, así de básico es el funcionamiento de cualquier cerebro. Aunque racionalmente podemos sofisticar sobre ahí, pero sí que hay esa tendencia a ser cortoplacistas, a darle prioridad a amenazas inmediatas, es decir, si alguien viene y me pone una bomba, ese peligro lo entiendo, o si me persigue un león, pero me cuesta más entender otras cosas que, además, el cambio climático, entre comillas, no lo veo, ¿no? Aunque sus consecuencias sí se ven. Entonces, nuestro cerebro tiene un montón de sesgos en ese sentido. Yo lo considero de alguna manera un cerebro defectuoso, pero que está bien conocer cuáles son sus defectos para poder jugar con ellos. Uno de ellos tiene que ver esta tendencia que os decía, a elegir la recompensa inmediata en lugar de esperar para conseguir otra recompensa más grande en el futuro. Los científicos lo llaman descuento hiperbólico, ¿vale? Y juegan con ello mucho los que nos venden cosas en las rebajas. Pero hay otros sesgos importantes. Este tiene que ver un poco con la miopía para ver cosas que están de lejos y, sin embargo, ver todo lo que está cerca, rápido. El sesgo de autoservicio. Este es fundamental. O sea, lo vais a reconocer rápido. El profesor me ha suspendido. Alma de cántaro, ¿has suspendido tú? ¿Cómo que te va a suspender el profesor? Está bien. ¿Qué pasa? Que tendemos a echar balones fuera, la culpa siempre es de los demás. O sea, nos cuesta mucho asumir la responsabilidad propia de muchas cosas y, sin embargo, los méritos sí. Esas las medallitas, ostras, esto lo he aprobado yo, pero el profesor me ha suspendido. ¿Alguien ha dicho alguna vez, el profesor me ha aprobado? Sí, sí, te consideras que no es justo, ¿vale? Pero si no, el profesor te suspende y tú apruebas o sacas nota, ¿no? Bueno, esto nos pasa con todo y nos pasa también con el cambio climático. Lo conocemos. Luego está otro también que yo creo que os va a resultar muy familiar, es el sesgo de confirmación. Ese que nos decían nuestros padres, es que escuchas lo que quieres escuchar. Pues sí, vamos. Y cuando leemos también lo hacemos, filtramos la información para que nos dé un poco la razón lo que leemos. Este típico de, ostras, lo sabía, que estás leyendo una noticia y te quedas con esa sensación. O al revés, cuando te dicen algo que te contradice, casi que ni lo lees y un poco dices, no se habrá informado bien. Y lo descartas inconscientemente. Lo que os estoy diciendo nos pasa, de verdad, nos pasa todos los días y nos pasa inconscientemente. ¿Por qué? Ostras, porque pensad en el cerebro evolutivo que tiene que sobrevivir, cazar, buscar fruta y cuidar a tus hijos. No puedes estar todo el día planteándote si tus principios y todo lo que crees es verdad o no. O sea, por defecto vamos a pensar que todo lo que creemos es verdad, lo que nos dé la razón.
genial. Y que lo que nos contradiga lo descartamos, ¿no? Luego hay otro sesgo que a mí este me parece bastante curioso, el sesgo de ilusión de control. Este es el que hace que pensemos que nos va a tocar la lotería si los números los elegimos nosotros entre nuestro cumpleaños, los años de nuestros hijos, el año en que conocimos a nuestra pareja y demás cosas, ¿no? Pues no, el azar es igual si los eliges tú los números o si los elige el azar. Es decir, la lotería es muy poco probable que te toque, pero desde luego no te va a tocar más porque acaba en 15 y el 15 es que es mi número favorito. Este sesgo de ilusión de control pues, nos condiciona en muchos casos. No siempre lo controlamos todo, está claro. Luego está el del exceso de confianza. Este es muy bueno. A ver, matemáticamente, esto lo sabe Clara, es imposible que todos conduzcamos mejor que la media. Porque es que entonces, a ver, estadísticamente no podemos conducir todos mejor que la mayoría. Sin embargo, tenemos esa sensación. Es una sensación, bueno, que de alguna manera nos viene bien, o sea, nos hace sentir mucha autoestima y todo esto, como os decía, evolutivamente al final favorece que en la vida nos sintamos más confiados y más decididos a hacer cosas, pero, ostras, no todos somos mejor que la media en todo, porque imposible entonces que la media saliera así, ¿vale? Claramente no somos más inteligentes y no sabemos más que lo que el periodista nos cuenta o que lo que el científico nos cuenta. Sin embargo, tendemos a pensar, a tener ese otro sesgo. Todos, aclaro entre paréntesis, que aunque os lo cuento así divertido, no me los invento yo, ¿vale? Son cosas que estudian los neurocientíficos y que además han relacionado directamente con el cambio climático, con los problemas que tenemos a la hora de comunicar el clima. Sigo con sesgos. Ya os digo, el cerebro es muy defectuoso. Tenemos aversión al remordimiento. Bueno, está bien, a veces incluso reconocemos que hemos hecho algo mal, pero tampoco le damos muchas vueltas, ¿no? Nos cuesta vivir con esa sensación, por lo mismo que os decía, una economía del cerebro, decir, lo que necesito es sentirme bien, entonces voy a intentar evitar todo lo que me haga sentir mal. Arrepentirse es de cobardes, ¿no? Y luego el sesgo de status quo, en esta misma línea que os decía, de las cosas están bien como están. No puedo estar todo el día cuestionando el mundo en el que vivo y cómo me he planteado la vida y preguntándome, ¿esto está bien o está mal? ¿Vivo así o vivo acá? ¿Esta casa donde vivo está bien elegida y mi familia y mi pareja? Bueno, pues en general tendemos a pensar las cosas están bien como están y de vez en cuando sí que nos planteamos cambiarlas, pero es puntual en algunos puntos de nuestro camino, ¿no? El sesgo optimista. Este me encanta, ¿no? Sí, bueno, esto pasa, pero a mí no. Ese es súper habitual. También lo mismo, positivo, nos da confianza, ¿verdad? Esa sensación de que les pasa a otros, pero a mí no me ocurre. Y bueno, pues lo cierto es que nos pasan cosas. Y sobre todo a mí este sesgo me parece que se manifiesta mucho cuando has bebido un poco y dices, no, pero yo controlo, se suma el anterior, yo controlo y no pasa nada. O sea, puedo conducir porque he bebido muy poquito, un par de copas. Pues pasan cosas como las que pasan, ¿no? Que hay más accidentes de la cuenta por haber bebido alcohol. De verdad, el sesgo optimista nos influye en nuestro día a día y también nos influye en el cambio climático, ¿no? Esto se va a solucionar solo, ¿verdad? Al final la Tierra se recuperará. Si siempre ha ido bien, otra vez irá bien. Como periodista, otra cosa interesante es tener en cuenta que el exceso de información a veces, lejos de ayudarnos a que nuestro lado racional diga, ostras, de verdad hay un montón de argumentos por los que sabemos que el cambio climático está pasando, un montón de causas y de consecuencias, la verdad es que a nuestro cerebro le abruma un poquito cuando te pasas de información. Se siente bajo una gran avalancha y no es algo que le venga bien, es como que tenemos que dosificar la información, aunque tengamos una cantidad de evidencias brutal para justificar que el cambio climático está ocurriendo, que tiene consecuencias importantes, darlas todas de golpe solo hace que, de alguna manera, el lector o el oyente o quien está enfrente cierre los ojos o los oídos, ¿no? La preocupación es finita. Muy importante, ¿vale? La preocupación es un recurso, como vosotros vedlo, como un trozo de pastel que hay que repartir y dosificar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se ha visto claramente que en temas de clima, después del 11S, la preocupación, ¿no? Cuando hacías encuestas, lo que le preocupaba a la gente al medio ambiente cayó espectacularmente porque de repente el terrorismo era una gran preocupación. O sea, tenemos capacidad limitada de preocuparnos. Así que cuando hay grandes preocupaciones, el cambio climático y el medio ambiente hacen
no es mi prioridad, ¿no? Pasan a un segundo plano. Entonces, es verdad que hay momentos de la historia en que es mucho más difícil convencer a la gente de que esto es prioritario. Pues ha pasado también con la COVID, ¿no? Después de la COVID y sobre todo en medio de la pandemia, el empleo y la salud era lo que más preocupaba al mundo. Si hacías una encuesta ahí, evidentemente la preocupación por el medio ambiente bajaba a un puesto más secundario. El efecto marco, este me encanta y es muy importante para los que comunicamos. Preferimos bebernos un vaso medio lleno que medio vacío. Y es así, ¿vale? Según cómo le llames a las cosas, según el nombre que le des a las opciones, pues nuestro cerebro dice, oye, pues esta es una mejor opción. A esta os parece demasiado evidente, pero hay casos en que no es tan evidente y, sin embargo, nos influye. De hecho, según cómo nos formulen la pregunta, muchas veces una pregunta formulada de cierta manera nos reconduce a una cierta respuesta. ¿Cómo lo aplicamos al contexto del clima? Pues es más fácil, por ejemplo, que reaccionemos y nos impliquemos cuando nos dicen que hay una consecuencia positiva. Si usas la energía limpia, pasa X cosa. Así, lo que intentan es disuadirte de una negativa, no que digas, si sigues usando energías fósiles, el mundo será una catástrofe y todo irá mal. Pues bueno, pues somos mucho más afines a ese vaso medio lleno. El sesgo de disponibilidad, lo dejo para el final porque es demasiado evidente. O sea, nos preocupa lo que nos toca de cerca, eso está claro. Una cosa era la pandemia o la COVID y la importancia que le dábamos y cuánto nos la creíamos cuando le estaba pasando a China o incluso a Italia, y otras cuando ya empezó a pasar aquí. Ojo, pasa mucho, ¿no? Le damos importancia a riesgos cuando nos tocan de cerca, ¿no? Y entonces, a veces no tenemos la sensación de que el cambio climático nos toque de cerca. Si se derrite el Ártico, ¿dónde está el Ártico? ¿Tú has ido al Ártico? Pues no, pues ya está, ¿no? Os lo digo no racionalmente, sino inconscientemente, tu cabeza hace eso. El Ártico está por allí lejos, ¿no? Lo de los nombres es importante. Decía antes de Rocío, pues eso, que esa sensación que tenemos y ese argumento que dan los negacionistas de que cambio, claro, sí, claro, la Tierra cambia. Bueno, a lo mejor uno de los debates que hay entre los científicos es si se le debería llamar de otra manera. Cambio climático, bueno, es verdad que el clima de la Tierra cambia de forma natural. A lo mejor sería mejor utilizar como gran término de deterioro ambiental. Otra alternativa, como en realidad es como la Tierra enferma en general y a nivel global y enfermando tanto el planeta en sí como los que estamos viviendo en él, ¿no? La salud, ahora la Global Health de la que tanto se habla, salud animal, ambiental y humana, pues hablar de una pandemia ambiental. No sé si el cambio de nombre podría influir, pero es algo que debaten mucho los científicos. Lo que está claro es que todo esto que os cuento no es para decir, y otra vez hacer lo mismo, decir, pues nada, que tenemos un cerebro que no se cosca de nada y vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana cada uno, por mucho que nos lo digan, pues no vamos a decir nada más, ¿no? O pues es así como somos, no. Yo para mí pues soy así, ya está, no me vale. Me vale, ya sabemos cómo funciona nuestro cerebro, vamos a aprovecharlo y vamos a reconducir los mensajes para, sabiendo que el cerebro es así, darlos de manera efectiva, para que realmente al final no se dé la paradoja de que estamos en un mundo en peores circunstancias que nunca y a la vez somos más inactivos que nunca para corregirlo, ¿no? Entonces, imágenes como esta, según lo que os acabo de decir, podréis entender que mucho no nos convencen. O sea, es difícil que nos movilicemos viendo la imagen que tanto han usado en las campañas de concienciación del cambio climático, de un oso polar en medio del hielo. Es como que no lo ves una implicación directa contigo. Sin embargo, hay campañas muy chulas y espero que este vídeo sí funcione, por favor. No. Perdón, voy a llorar. Vale, perfecto. Me la activan. Gracias, gracias. I wanna have control.
premios y yo creo que desde el punto de vista de la neurociencia se puede entender, ¿no? Lo que pregunta la niña al final, bueno, el padre le cuenta la historia de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que es al final de lo que habla el cuento, como los peligros que hay y el deterioro ambiental que hay por culpa de la acción humana y cómo también los científicos saben cómo solucionarlo, se hacen pequeñas acciones como lo de apagar la luz y conducir menos vehículos y tal, y entonces la niña le pregunta, ¿y tiene un final feliz esta historia, ¿no? Eso es lo que yo pregunto. ¿Queremos un final feliz de la historia? Creo que podemos conseguirlo, aunque tengamos este cerebro defectuoso. Muchas gracias.